El dólar cierra este lunes en 949 pesos y con eso cae con respecto al día viernes, aunque solamente un 0,25%. Pero igual ha subido desde esos mínimos, pero por supuesto que está mostrando niveles mucho más bajos a los que había llegado en un momento, a principio de año, superando los 1.000 pesos en el tipo de cambio. También esto se ha visto afectado por el cobre, por el dólar index, que es el índice del dólar a nivel global, y por supuesto que esto está totalmente sujeto al día de la liberación, como le ha puesto Donald Trump el día 2 de abril, en donde va a tener claridad el mundo sobre los aranceles que va a aplicar. Ahora, ¿cuál es el problema con este tema? Es que justamente después de ese día podemos tener prácticamente dos escenarios. El primero es en que se elimine el riesgo y empiece el mercado a tener más tranquilidad, o el escenario en donde no se elimine este riesgo y tengamos una desaceleración de la economía norteamericana mucho más grave, que se podría poner en precio también en los activos de riesgo. Así que con ese análisis y muy dependiente de lo que pase ese día, vamos a ver la presentación para hacer toda la revisión típica que vemos casi siempre acá en este programa, en donde acá podemos ver que, como siempre, la macroeconomía internacional va a ser el primer tema de la agenda, después qué es lo que ha pasado en la macroeconomía nacional a nivel Chile, derivados de tipo de cambio, que hemos visto que es algo sumamente importante, qué es lo que ha sucedido con el cobre, con el dólar index o DXY y con el tipo de cambio ya a nivel local como parte final. En donde acá la tasa de inflación que tuvimos en Reino Unido fue cayó al 2,8% en febrero del 2025 desde un 3% que tuvimos en enero. Y esto fue por debajo de las expectativas de mercado del 2,9%, aunque en línea con el pronóstico del Banco de Inglaterra. Por lo tanto, vemos acá que hay una inflación un poco más baja de lo que se esperaba en el Reino Unido, y eso por supuesto que es positivo para ese país, que es el tercer, sí, el tercer, digamos, país más importante del componente del DXY, y es por eso que siempre lo revisamos. Recordemos que el DXY está compuesto por la Unión Europea, está compuesta por Japón, está compuesta después por Reino Unido, por Canadá, por Suecia y por Suiza. El que falta ahí un poco en la ecuación es China, pero también siempre lo miramos de reojo, ya que es la segunda economía más importante del mundo. Acá vimos el PIB de Estados Unidos, que se expandió el último trimestre del año 2024 o el Q4 en un 2,5% anualizado, ligeramente por encima de las expectativas del 2,3% que estaban estimadas previamente, lo que refleja eh, una fortaleza de la economía norteamericana pese a todos estos ruidos de desaceleración que empezaron por el modelo de la Fed de Atlanta, el GDP Now, después continuaron un poco con las previsiones que nos entregó en el último FOMC, la Reserva Federal, en donde nos dijo que esperaban que la economía norteamericana se desacelere y además la inflación sea un poco más alta de lo que venía esperándose. Por lo tanto, eso también ha sido recogido por los principales bancos de inversión, los cuales han hecho revisiones de tanto de crecimiento para Estados Unidos, como también de ganancias de empresa a la baja por una mayor desaceleración de lo que se venía dando ya en el ciclo de este famoso soft landing, con las tarifas de Donald Trump, que básicamente han sido un shock a la economía. Eh, Después de eso seguimos con la tasa de inflación, el PCE Core mensual de Estados Unidos, que básicamente es la métrica favorita de la Fed, ya que siempre lo que más mira es justamente este PCE, pero la versión Core. Y acá el mensual básico del PCE, que excluye los alimentos volátiles, perdón, los precios volátiles, que son los alimentos, y la energía, aumentó un 0,5 intermensual en febrero del 2025, el mayor incremento desde enero del 2024, y esto superó la previsión del 0,3% y representó un aumento respecto de enero. En términos anuales, la inflación del PCE básico o PCE Core se elevó al 2,8%, por arriba de las expectativas del mercado del 2,7% y del objetivo de la Reserva Federal del 2%.
Por lo tanto, justamente lo que nos dijo la Fed, menor crecimiento, mayor inflación. Algunos lo están viendo más como una estanflación, otros están ya aumentando probabilidades de recesión y el otro escenario sería a lo mejor una debilidad más, una mayor debilidad económica, un mayor deterioro en la economía, con una inflación más elevada, pero no una estanflación, digamos, tan directa. El PCE anual de Estados Unidos, que no es el core, sino que es el headline, que incluye, digamos, estos precios volátiles, aumentaron un 2,5 interanual en febrero del año 2025, el mismo nivel que en enero y en línea con las expectativas. La variación anual del índice de precios del PCE en Estados Unidos promedió un 3,29% entre 1960 y el 2025, alcanzando un máximo histórico de un 11,6 en marzo de 1980 y un mínimo histórico en 1900, perdón, de menos 1,47% en julio del 2009. Ahí tenemos más o menos un poco las estadísticas de este PCE, pero por ahora, digamos, no estamos en una zona alta del promedio, que es justamente un 3,29, pero sí estamos desanclados de justamente el 2% que quiere la Reserva Federal. Ahora vamos un poco a la economía ya chilena, en donde la tasa de desempleo de Chile fue de un 8,4%. Como podemos ver ahí, aumentó con respecto al mes anterior por encima y también por encima de las expectativas del mercado de un 8,1%. Esto representa una disminución del 0,1 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, debido a un aumento del 0,9 en las personas, 0,9% en las personas ocupadas y superando el aumento del 0,8% en la fuerza laboral. Y acá también en la producción de cobre de Chile, perdón, también esta ya es macroeconomía nacional, vemos que también disminuye la producción de cobre. Mucho ojo con los datos que van a salir el próximo lunes de balanza comercial, en donde muy probablemente esto tenga cierto impacto, ya que cercano al 50% prácticamente de las exportaciones vienen por productos del cobre o derivados. Entonces acá la producción de cobre disminuyó un 2,1% interanual, alcanzando los 426,9 mil toneladas en enero del 2025 y esta fue la primera disminución desde junio del año pasado. La producción de cobre en Chile promedió 467,34 mil toneladas entre el año 2011 y 2025. Por lo tanto, tenemos un descenso en la producción de cobre que venía siendo al alza y mucho ojo también, ya que vamos a ver el precio del cobre o qué es lo que está pasando en donde está en niveles muy, muy altos a nivel histórico, pero también vamos a ver qué es lo que puede suceder cuando analicemos en detalle el cobre. Y acá el tipo de cambio real, que es justamente el tipo de cambio del peso chileno no contra el dólar, sino que contra una canasta como el DXY, pero con los socios comerciales del país y cada ponderación que tenga uno de estos socios comerciales dependiendo de lo que pesen en los intercambios. Por lo tanto, acá este índice que hace el Banco Central cayó a 104,08, un 3,75% con respecto al valor anterior y como podemos ver ahí en la puntita de la gráfica se ve como justamente la curva cae en la última parte y se acerca un poco más a la tendencia de los 100, que sería, digamos, una paridad o que estén, digamos, equilibrados. Podemos ver que cuando está más bajo de 100, quiere decir que Chile es más competitivo con respecto a nivel, digamos, cómo se mide a través de la moneda, con respecto a todos sus socios comerciales y en este caso estaríamos siendo un poco menos competitivos. Pero igual, si bien en el largo plazo Chile tiende a ser una buena economía según su digamos, componente de intercambio de divisas, dependiendo justamente de su intercambio comercial. Y eso es muy importante porque Chile es un país bastante exportador y justamente eso hace que tenga un intercambio comercial internacional bastante relevante. Y también va a ser importante ver cuáles podrían ser los efectos, dependiendo de cuáles van a ser justamente las políticas arancelarias de Donald Trump que se van a decir o se van a definir el 2 de abril, que es el día miércoles de justamente esta semana.
Y el último día que vimos, si no me equivoco, fue el 19 y ahora ya tenemos un poco más de datos en donde ha ido aumentando los montos transados de moneda extranjera, moneda nacional, de spot más derivados, en donde vemos que los derivados son la línea celeste y la cantidad de transacciones spot de los montos transados están determinados por la parte verde de la barra. Por lo tanto, vemos que hay mayor transacción de derivados y esta ha ido aumentando con respecto al último día 19 que vimos en la última entrega. Esto es importante ya que como hemos visto, los derivados son y vamos a ir cada vez eh, digamos, en 3 láminas, entrando un poco más en los derivados que nos interesa analizar, que justamente son los derivados que se tienen con el sistema internacional o sistema de dólar offshore, en donde donde se provee, digamos, a través del sistema financiero, dólares al país, y eso obviamente se va ajustando, estando en corto o a favor del peso chileno. Eso también, obviamente, que hay otras fuentes de ingreso de dólares, como por ejemplo justamente son las exportaciones y las importaciones, en donde es la principal divisa que se utiliza para intercambios internacionales de bienes y servicios, pero obviamente que hay otras divisas que también se utilizan, pero es la más importante por lejos, ya que muchas veces l- eh, lo que se utiliza a nivel global entre los mismos bancos que te proveen, digamos, estos servicios a niveles locales, lo hacen en dólares y después hacen las conversiones cobrando ahí también los costos correspondientes. Así que acá también podemos seguir viendo cómo se han ido formando, acá lo que estamos viendo son, primero expliquemos, son la variación de montos vigentes netos, o sea, cuánto han ido cambiando las posiciones en estos instrumentos de derivados forward con no residentes. Esto ya son entre justamente la divisa dólar peso directamente. La anterior era moneda extranjera, moneda local. Ahora ya es justamente la divisa que nos interesa, que es el dólar peso. La contraparte que vemos acá son los no residentes. Acá hacemos un filtro en las herramientas que nos entrega el Banco Central, en donde vemos la parte de los no residentes, que justamente son este sistema de dólar offshore que yo les llamaba, que les decía, que son proveedores digamos, a favor o en contra de liquidez en el sistema digamos, a través del sistema internacional del dólar con nuestro país, como digamos, se hace en el sistema financiero. Y esto se hace a través de principalmente derivados, contratos forward o también en cross currency swaps, que son otro instrumento bastante utilizado, pero los más importantes a analizar son justamente los forward. Entonces vemos los forward de no residentes que empiezan a hacer posiciones en contra del peso chileno, a favor del dólar, en estos últimos 2 días. Por lo tanto, mucho ojo ahí con un giro en lo que venía haciendo el dólar y a lo mejor algo están este sistema digamos, bancario y de intermediarios de derivados y de divisas a nivel internacional que están viendo algo con respecto a lo que podría ser lo que va a decir o lo que quiere hacer Donald Trump. Por supuesto que no estoy diciendo que este mercado tenga 100% la razón ni que vaya a pasar de que vaya a haber un giro arancelario que favorezca al dólar a nivel internacional, pero por supuesto que algo están viendo este tipo de instituciones que participan en este mercado de dólar offshore. Acá también después en la parte derecha podemos ver justamente cómo se han ido cerrando posiciones y cerrando posiciones en largo del peso chileno y ahora se van en corto del peso chileno o largo el dólar, pero básicamente aumenta la posición casi llegando ya a los 7.000, 8.000, perdón, 8.000 millones de dólares en posiciones a favor del dólar y no a favor del peso. Por lo tanto, muy importante ahí lo que está pasando y acá vemos justamente el instrumento que es clave para poder ver este mercado, que es un tipo de forward, que es por compensación o el non-delivery forward, que justamente no es un forward que requiera un tipo de compensación digamos, física o que haya, sino que simplemente se liquidan por contraparte, por cámara, y ahí hacen
digamos, las conversiones y por lo tanto, a través de afuera de Chile les es más fácil, eficiente en costos, poder interactuar a través de estos instrumentos con el dólar local, el tipo de cambio, perdón, del dólar peso a nivel local. Y acá vemos cómo también se han abierto en los últimos 2 días posiciones a favor del dólar, justamente en un plazo entre 8 a 35 días a futuro. Hay que recordar que esto está con un desfase de 2 días, por lo tanto, básicamente serían ahí entre 6 a 33 días a futuro y podemos ver en el gráfico de la derecha cómo se han ido cerrando posiciones justamente como estaban anteriormente a favor del peso. Acá ya podemos ver el cobre, denme un segundo para poder acá también verlo yo. Ahí podemos ver el cobre exacto que llega a un máximo de 5,37. Después se devuelve justamente este máximo. Se estaba dando porque se habló mucho de aranceles para el cobre, por lo tanto aumentó la demanda de forma artificial, sobre todo desde Estados Unidos, para estoquearse y mantener en inventarios el cobre necesario que tuvieran las empresas o por algún motivo los compradores, los demandantes de cobre y justamente esto lo estaban haciendo para evitar estas posibles tarifas que encarecieran el precio a futuro ya al ingresarlo a su país. Por lo tanto, eso hizo que subiera, como pueden ver ahí, de forma muy importante, rompiendo esta zona del 4,8 y llegando, como les dije, hasta el 5,37. Después de eso empezó a caer, llegó justamente el día anterior, cerró en un número clave que era el 5,1 dólares, pero ahora sigue cayendo y ya llegó a los 5,0405 y tiene mucha, dependiendo de lo que pase justamente con los aranceles que se digan, qué es lo que va a pasar. Si es que se van a aplicar aranceles, muy probablemente no siga cayendo, ya que obviamente se podría encarecer el cobre y podrían tratar algunos de empezar a comprar antes de que esto empiece a ser más escalada a nivel de guerra comercial, como se ha planteado en un escenario, que básicamente será un escenario bastante negativo y uno de los más negativos para el crecimiento global, que sería justamente una guerra arancelaria entre Estados Unidos y muchos otros países. Y eso también afectaría mucho la cotización. Si es que no hay aranceles, toda esta compra artificial va a caerse digamos, reflejado en el precio y vamos a ver ahí si no pierde el nivel de 5 dólares que va a ser clave y podemos ver ahí cómo ya rompió esa línea de tendencia bajista y está ya con una estructura mucho más alcista. Por lo tanto, muy importante ahí sobre todo, el nivel de los 5 en donde justamente hay un nivel técnico y también, por lo que veo, se está llegando muy cerca de la media móvil de 20 sesiones. Así que mucho ojo ahí con ese nivel. El DXY, que es el próximo gráfico que tenemos que ver, está reflejando ya hace algunos días un nivel bastante más bajo de los 110, que era cuando se esperaba una economía norteamericana que estuviera boyante en auge con Donald Trump, este famoso Trump Trade que hubo al principio, pero después cuando empezó con los aranceles y esto ya empezó a afectar a las expectativas de crecimiento de forma agresiva, se empezó a debilitar el dólar contra estas 6 divisas que componen la canasta del DXY y eso hizo que llegara hasta el nivel prácticamente de los 103,2 como mínimo y después hiciera un rebote a la media 20 sesiones, pero como podemos ver ahí, sigue marcando este nivel dinámico de las 20 sesiones y vamos a ver si lo rompe eh, el día de mañana o o el día miércoles, ya cuando se sepa qué es lo que va a pasar con los famosos aranceles, que yo creo que es la gran preocupación del mercado, sobre todo a nivel de que podrían hacer mucho daño al crecimiento. Em, mm, bueno, el tipo de cambio como podemos ver ahí, llegó prácticamente a estar en los 9,50, llegó en un momento casi a los 9,60, nivel clave, esos 9,60, 9,65 y 9,69, niveles claves hacia arriba, y hacia abajo 9,41
9,37, 9,30 y 9,21 los niveles más importantes. Podemos ver acá cómo también empezó a caer desde los 1000. El dólar, cuando se empezó a hablar de este tema de los aranceles, se vio una debilidad mayor, y también cuando empezó a subir el cobre. Recordemos que cuando el cobre sube, aumenta, en teoría, el ingreso de dólares al país, y por lo tanto esto produce una mayor oferta de dólares a nivel local, y eso hace que el precio caiga. Esa es un poco la lógica económica mirado desde la balanza comercial, o las exportaciones y las importaciones. Al revés, si es que el cobre está bajo o está cayendo por la misma cantidad de cobre producida, Chile recibe menos dólares, y por lo tanto hay una menor oferta, a nivel de intercambio de bienes y servicios, no a nivel de estos instrumentos derivados que son el sistema financiero proveyendo o restando liquidez de dólares al país. em, y, ¿cómo se llama eso? Cuando sucede, hace el efecto contrario, en donde el precio, en vez de caer porque hay una mayor oferta de dólares, empieza a subir porque hay una menor oferta, y por lo tanto se hace un bien más escaso. Así que mucho ojo con ese tema. Acá podemos ver también un poco, vamos a hacer un cambio ahí, denme un segundo. Ahí está. Bueno, acá como estábamos viendo el cobre, lo pudimos ver ya en la diapositiva. El DXY, que también lo pudimos ver, justamente acá tengo marcado la última reunión de la Reserva Federal para ver ahí qué efectos hay desde eso que nos dice la Fed. Acá justamente el tipo de cambio como se lo estaba mostrando, pero acá ya para ver otras divisas está justamente la más importante del DXY, que es el dólar contra el euro, en donde podemos ver acá cómo el dólar se sigue estando débil con respecto a los niveles que estaba antes, con respecto al euro, y eso muestra una mayor debilidad relativa a cómo venía estando entre Estados Unidos y la zona euro. Lo mismo acá un poco con Japón, en donde acá, bueno, tuvo un repunte a un poco a nivel técnico, hace un cruce a la media móvil de 20, pero ahora está también debilitándose el dólar a nivel del tipo de cambio con el yen. Acá con la libra esterlina mostrando un poco lo mismo que pasó con el euro, por lo tanto no hay mucho que acotar en esa parte. Acá está mostrando una lateralización bastante importante, ya que ambos se están debilitando con Canadá. Vamos a ver ahí quién sale peor si es que llega a haber una escalada en la guerra comercial, como ya empezaba a haber, porque hubieron bastantes dimes y diretes entre Estados Unidos, Donald Trump, Justin Trudeau, y con los nuevos mandatarios que entiendo que están en Canadá y que van a tener que llamar a elecciones. Ahí está el dólar contra la corona sueca, en donde podemos ver ahí la debilidad del dólar contra la economía de Suecia y la divisa de ese país, y lo mismo también con el franco suizo, que muchas veces se ve como una gran reserva de valor. Con otro que también tiene temas de aranceles, Estados Unidos, es con China, en donde podemos ver ahí una lateralización, pero igual con un debilitamiento no tan importante, pero poco a poco del dólar. Eso sí, mucho ojo que China tiene la capacidad de manipular un poco su divisa. Acá lo mismo que está pasando con Canadá, con México, en donde ahora se está fortaleciendo un poco ahí el dólar con respecto a la economía mexicana, justamente por todos estos temas de los aranceles, pero básicamente con una lateralización, a diferencia de los otros países que no están en este conflicto, en donde están mucho más tranquilos y el dólar se ha debilitado frente a sus divisas. Acá por último para ver el dólar contra el real, ya que es la moneda más importante de América Latina con justamente el peso mexicano, y acá podemos ver cómo también se ha debilitado el dólar contra el real. eh, Así que eso, por supuesto, también genera un poco de viento de cola a favor del tipo de cambio local. Por lo tanto, por ahora se podría ver que podría haber un posible rebote del dólar frente al peso chileno. Obviamente que esto va a depender mucho de lo que pase con los aranceles el día miércoles, totalmente dependiente a mi gusto de lo que va a suceder ahí.
Y además, por derivados también se puede ver un poco que podría haber un rebote del dólar con respecto al peso chileno. Esto sería porque justamente ya se están poniendo muy en precio expectativas muy negativas de hasta recesión en la economía norteamericana y esto podría no ser así. Hay también varios datos esta semana de PMI que van a ser importantes como un indicador también económico de cómo está la manufactura y los servicios de la economía norteamericana, y eso nos va a ir diciendo en el fondo si todos estos miedos a una posible estanflación, recesión o simplemente un aterrizaje menos suave de lo que esperaba la Fed, que serían como los tres escenarios que se están abriendo ahora, a lo mejor podrían ser no tan ciertos y podría ser un escenario un poco mejor. Si es que no, y vemos que el día de la liberación al final va a traer más riesgo al mercado y más incertidumbre, este, por supuesto, que empezará a liquidar posiciones porque tendrá que digerir todo ese nuevo riesgo en los portafolios y rebalanceos forzosos siempre generan volatilidad. Así que mucho ojo y mucho cuidado. También esta semana habla Jerome Powell. Tenemos datos. Ah, eso me faltó mostrar. Menos mal que me acordé. Esta semana tenemos datos en Europa de tasa de inflación, en Chile mañana IMASEC, que es justamente el crecimiento mensual, en Canadá balanza comercial, que va a ser clave porque justamente es lo que le afecta el tema de las tarifas, es en su intercambio comercial internacional y también tasa de desempleo interna. Y en Estados Unidos tenemos JOLTS, Job Openings, o básicamente aperturas de nuevos empleos en Estados Unidos, dato para mi gusto clave, ya que se está poniendo en duda un crecimiento más que desacelerado, ya prácticamente en cero por algunos modelos de estimaciones de crecimiento como por ejemplo el de la Fed de Atlanta. Así que si es que este dato sale fuerte, muy probablemente nos esté diciendo que recesión no se ve mucho, esta inflación dependería de los niveles inflacionarios, pero el mercado laboral cuando está fuerte es muy difícil que haya un evento recesivo. El non-farm payrolls o el nóminas no agrícolas, dato totalmente clave también del mercado laboral norteamericano, a veces hasta más importante que justamente el más conocido y el de abajo, que es la tasa de desempleo de Estados Unidos. Por lo tanto, el mercado de Estados Unidos se va a enfocar esta semana en PMIs, que no los tengo acá porque no son exclusivamente necesarios para la política monetaria, pero sí nos indica un poco cómo va la economía de esos países y después datos de aperturas de empleo, de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Zona euro, inflación. Canadá, balanza comercial y tasa de desempleo. Y en Chile, crecimiento. Una semana cargada de datos importantes. También habla Jerome Powell, que siempre trae movimientos importantes con lo que dice. Así que mucho ojo y con eso ya nos vamos despidiendo. Que estén bien. Chao, chao, chao. Hasta la próxima.